Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Les saluda Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, Alejandro Meléndez, periodista de Noticias Monumental, en este espacio que hemos producido aquí en la radio de Costa Rica, en Noticias, para poder analizar con las voces protagonistas la realidad nacional, la actualidad. Hemos tenido presidentes de partidos políticos, ministros, diputados, precandidatos, precandidatas presidenciales, porque también, ¿verdad? No podemos ignorar que es un año importante, año preelectoral, donde los partidos políticos empiezan también, Alejandro, a calentar motores. Así es, Febe, el saludo para vos y para quienes nos escuchan, efectivamente, y nos faltaba conversar con uno de los partidos políticos con representación legislativa, partido de oposición, y es precisamente lo que nos convoca en esta oportunidad. El Frente Amplio, que es un partido que ha sido protagonista en la arena electoral, en las decisiones políticas en los últimos años, tiene representación legislativa, como dice Alejandro, pero no han logrado gobernar Costa Rica. ¿Cómo se prepara el Frente Amplio también para la elección del 2026? Don Jonathan Acuña, diputado y secretario general del Frente Amplio, bienvenido a Punto de Encuentro. ¿Cómo va todo, don Jonathan? ¿Cómo lee la actualidad que está viviendo Costa Rica? Y además, ¿cómo se prepara el Frente Amplio con esto que les decía, verdad? Ni cerca han estado de meterse, tal vez hay una segunda ronda, pero siempre han tenido participación activa, por lo menos en los últimos años. Bienvenido. Muchas gracias en primer lugar por este espacio para conversar más en extenso. Siempre se agradecen mucho este tipo de diálogos, ¿verdad? ¿Cómo nos preparamos y de dónde viene el Frente Amplio? Bueno, el Frente Amplio ya ha cumplido 20 años de existencia, es un partido consolidado. Durante 20 años hemos tenido presencia legislativa. En el año 2014 estuvimos cerca de meternos en una segunda ronda. Luego hemos vivido procesos, como viven todos los partidos políticos, con sus errores, con sus aprendizajes. Y estamos llevando en este momento a cabo 3 grandes procesos. La renovación de estructuras del partido. A lo largo y ancho del país estamos realizando las asambleas cantonales. Dichosamente estamos viviendo un crecimiento bastante significativo de nuestra afiliación. Muy recientemente me daban datos, estábamos en proceso de afiliar a unas 500 personas más al partido, gente que está solicitando afiliarse, ingresar al partido, y esa es una muy buena noticia. Además de esta renovación de estructuras, estamos en otro proceso más, que es en el de sostener diálogos con diferentes sectores sociales. Estamos hablando con diferentes sectores, con organizaciones, con personas que han tenido luchas en sus experiencias de vida, que no son del Frente Amplio, sino que hemos estado conversando. Un listado bastante largo, y desde finales del año pasado, inicios de este, hemos logrado sostener varias decenas de reuniones y diálogos con varios objetivos. El primero, ver cómo otras personas fuera del partido están leyendo la realidad nacional. Eso es importante, escuchar a otras voces. Y también ver cómo esas otras organizaciones o personas se plantean las posibilidades de construir, no le llamamos coaliciones, no le llamamos alianzas, llamémosle convergencias entre diferentes sectores para llevar adelante luchas, ideas en las que podamos coincidir. Y ha sido un proceso muy enriquecedor. Ese es el segundo proceso en el que estamos metidos. Y por supuesto hay un tercer proceso muy importante para el partido, y que de hecho estamos a las puertas de una asamblea nacional muy pronto, con el objetivo de establecer los mecanismos de elección de nuestras candidaturas, que queremos que sean lo más democráticas posibles a lo interno del partido. Y de hecho queremos ser bastante innovadores respecto a lo que han hecho los partidos políticos tradicionalmente, y ese será también un proceso, ese proceso de elección de nuestras candidaturas a diputaciones y nuestras candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República. Sí, que ya vamos a hablar de esos procesos. Primero quería, desde su perspectiva, don Jonathan, ¿por qué en estos 20 años que ustedes tienen, en el 2014, yo recuerdo esa elección, que fue una elección importante para el país también, ¿verdad? Con la ruptura del bipartidismo, y el Frente Amplio figuró en ese momento con don José María Villalta en esos primeros lugares de las encuestas, pero como que se vino un temor tremendo sobre la población cuando empezaron a decir el Frente Amplio es comunista, el Frente Amplio apoya a Nicaragua, Cuba, Venezuela. ¿Cómo leen ustedes esa no oportunidad que Costa Rica no les ha dado para gobernar? Sí. Bueno, creo que sigue pesando culturalmente con fuerza el anticomunismo, pero creo que también, si la ciudadanía tenía temor del Frente Amplio porque supuestamente perseguiríamos a la prensa, no lo ha hecho el Frente Amplio, lo ha hecho este gobierno.
porque supuestamente nos pondríamos a perseguir a las cámaras empresariales. El Frente Amplio no ha hecho eso, lo ha hecho este gobierno. Porque supuestamente nos pondríamos a intentar acumular poder y eliminar los contrapesos democráticos. No lo ha hecho el Frente Amplio, lo ha hecho este gobierno. Y no solo eso, cada vez que este gobierno lo ha hecho, ha sido el Frente Amplio quien levanta la voz, aunque sea contra adversarios políticos nuestros, aunque sea contra medios de comunicación que evidentemente no tienen líneas editoriales que nos resulten afines. Entonces, hemos defendido las libertades fundamentales en este país con acciones. Y no ha sido el Frente Amplio quien ha puesto en riesgo en eso. Entonces, yo sé que el anticomunismo ha pesado mucho históricamente en este país. Es una cosa paradójica, porque gracias a la influencia de la izquierda en este país se construyeron avances tan importantes como el Código de Trabajo, las garantías sociales, en democracia. No hubo ningún golpe. Participó en democracia la izquierda, construyó acuerdos con otros, como con la Iglesia Católica o Calderón Guardia, y a través de eso se llevaron a cabo esos avances fundamentales. Pero luego yo entiendo que siempre hay como ánimo de guerra fría. Tengo que decirles que a veces me resulta bastante aburrido. De repente uno está hablando de cualquier tema, no sé, de cualquier tema, y aparece allí quien le dice a uno que eso es cosa de una conspiración comunista. Yo creo que es una manera de intentar desviar la atención de las discusiones sustantivas, ¿verdad? Pero si había alguna duda sobre el ánimo demócrata del Frente Amplio, producto de esos miedos que se han intentado implantar, creo que ha resultado bastante claro que el Frente Amplio más bien ha defendido sus principios democráticos cuando están siendo puestos en riesgo por parte del actual gobierno. Y también, eso sí, no lo voy a negar, también hay errores propios, ¿verdad? Yo tampoco voy a decir que todo el resultado se debe necesariamente a la campaña anticomunista. Creo que tiene un peso brutal la campaña anticomunista, pero no creo que sea el único factor. Creo también como partido que va madurando, aprende de sus errores. Cometimos errores. Yo tengo bien claro que, por ejemplo, en la fracción de 2014, 2018, esto no lo digo ahora porque ya ha pasado, yo era asesor y la gente puede buscar que yo, siendo yo asesor de esa fracción, era muy crítico, aunque ponía en juego incluso mi trabajo, con muy honrosas excepciones, como el trabajo de Patricia Mora o de Edgardo Araya, ¿verdad? Esa era la fracción de doña Zuray Carrillo. Claro, con honrosas excepciones, ¿verdad? ¿Verdad? Ajá, De personas que Arguedas. sí, de personas que continúan el partido, que además me parecen honrosas excepciones, y el trabajo también de un Gerardo Hernández con base, de un Gerardo Vargas con bases sociales en Limón, o de una Zuray con movimientos populares en Guanacaste, que son valiosos. Se cometieron errores graves. Desde desviaciones ideológicas que llamamos infantilismos, ¿no? Como el que asumía Ligia Fallas, que parecía estar más interesada en manejar una retórica de humo para parecer muy puramente de izquierda, mientras en el fondo realmente no estaba haciendo nada más que vender humo. Y yo esto lo dije abiertamente desde aquel momento. O cosas gravísimas como las que ocurrieron con Carlos Hernández o con Ronald Vargas. A Ronald Vargas lo echamos del partido, ¿verdad? Yo sí creo que el partido aprendió de sus errores. Creo que no sin errores se actuó con contundencia. Aquí a diferencia de otros partidos, si había un señor acusado por acoso, nosotros no dijimos, no, esperemos a que todo acabe, que se pase el escándalo y lo mantenemos aquí calladito un rato. Y yo veo a la Unidad Social Cristiana manteniendo a Lelio Borges ahí bien queditito mientras se pasa el aguacero. El Frente Amplio no hizo eso, pero aún así reconozco que se cometieron errores porque esas personas no debieron llegar a ser candidatos del Frente Amplio, ¿verdad? Y hemos aprendido de esos errores y también creo que eso pesó en su momento, por supuesto. Así que no solo diré que son factores externos, también nuestros errores propios, y creo que hemos aprendido de eso y que por eso ahora tenemos una fracción que no diré que es perfecta, ¿verdad? Además está como feo siendo yo parte de ella, pero creo que es una fracción que demuestra haber madurado como partido, ¿no? Don Jonathan, devolviéndome al tema de lo de la Guerra Fría que usted mencionaba, e interpretando sus palabras, no sé si estaría de acuerdo usted decir que para los rivales del Frente Amplio, políticamente hablando evidentemente, es fácil de neutralizar, utilizando esa táctica, el posible éxito que pueda tener el Frente Amplio electoralmente hablando.
En ocasiones les ha resultado una vía fácil, creo que cada vez les es más complicado por dos motivos. Pero, don Jonathan, ¿no cree que les es fácil porque la gente de verdad ve lo que ha pasado en Nicaragua, Cuba y Venezuela y dice cómo es posible que un partido le cueste condenar lo que pasa ahí? Yo he condenado en Lo esos sé, tres pero casos. no todos. Es más, Yo he y condenado en esos tres casos. cuando eso pasa, digamos, incluso a nosotros nos dicen, ¿y qué piensa el Frente Amplio? Claro, De una pero vez nos ¿dónde nos están los mandan a diputados del Frente preguntarles. Amplio? Pero aquí dos detalles. Yo he condenado abiertamente eso, para revisarlo, y no ahora que soy diputado. No ahora que soy diputado. Recuerdo que alguna vez escribía en Twitter qué triste para Nicaragua, ¿verdad? Ver a Ortega más cerca de los pelas que del pensamiento de Sandino. Sí, un abandono absoluto. Y esto lo he condenado desde antes de ser diputado y soy secretario general del partido. Si el Frente Amplio no está compuesto por personas que tienen, por ejemplo, esa perspectiva, como llego yo a ser secretario del partido. Es un cargo que encabeza a la fuerza política. Sobre si pesa y les resulta fácil entrarle por allí a otras fuerzas políticas, sin duda, ¿verdad? Sin duda. Creo que por eso lo usan tanto, porque es muy efectivo, ¿verdad? Es muy, pero muy efectivo. Creo que cada vez pesa menos por dos razones. Una, porque con acciones hemos demostrado que este es un partido democrático. Tenemos 20 años de existencia, además la izquierda en este país, de la que vemos tiene muchísimo más tiempo. Nunca intentamos tomar el poder por otra vía que no sea la democrática. Nunca. Nadie nos puede acusar de eso. Y eso es cada vez más evidente, y más en una época como esta, donde sí que tenemos un gobierno con claros tintes autoritarios, y el partido político que le pone cara a esos desmanes autoritarios de este gobierno es el Frente Amplio. Entonces, ¿quiénes son los demócratas? Pero por otro lado, porque creo que es una estrategia cada vez más desgastada, porque la gente joven no vivió la Guerra Fría. Entonces, tiene menos pegue eso, ¿verdad? De hecho, yo noto hasta que se burlan un poco las personas jóvenes, como de, a ver, esto suena bastante envejecido, que me regresen a mí a hablar aquí en unos términos de Guerra Fría. Sí, no. Si alguien cree acá que en las mañanas el secretario general del Frente Amplio tiene como unos rituales de la ortodoxia, pues no, que somos gente común y corriente con unos ideales bastante bien claros, que dichosamente están bastante bien claros, y que se han comportado como demócratas toda la vida. Entonces yo creo que cada vez tiene menos pegue eso, aunque sí que lo usan. Si lo usan es porque tiene efectividad, ¿verdad? Así que nosotros tenemos una tarea en combatir eso. Sí, que de hecho eso le iba a preguntar, ¿verdad? Si ha faltado esa mejor comunicación, porque usted me dice, vea, yo soy el secretario general del partido y yo he condenado y condeno lo que pasa en Nicaragua, Cuba, Venezuela. Hay algunos otros diputados que desde 2014, recuerdo, y a la fecha les ha costado eso. Pero ¿puede la gente, como para posicionar ese mensaje, creer que el Frente Amplio, no don Jonathan Acuña, condena lo que pasa en Venezuela, Cuba y Nicaragua? Es que el secretario general del partido se ha expresado, no ahora, porque estamos en elecciones en ese sentido, ¿verdad? Entonces, la gente tendría Pero sí podemos decir que el Frente Amplio condena esto, lo que está pasando en estos países. Es que hemos condenado en la fracción, ustedes han visto nuestras votaciones. Ahora, dentro del Frente Amplio, el Frente Amplio es eso, es una suma de izquierdas, ¿verdad? No es una izquierda, hay varias sensibilidades de izquierdas. Entiendo yo, claro, que hay compañeros y compañeras que no vienen a avalar ninguna dictadura, no vienen a avalar ninguna violación de derechos humanos, pero tienen sus bemoles a la hora de interpretar estos procesos. Sobre todo sus preocupaciones respecto a injerencismos externos, ¿verdad? Que a fin de cuentas tampoco le sirve de nada a ningún pueblo pasar de un proceso que ha significado autoritarismo a una injerencia externa igualmente dañina. Y tienen esos bemoles que yo no comparto. Claro, y creo que esos bemoles son los que les han hecho daño, don Jonathan. Yo no los comparto, ¿verdad? Hay discusiones internas, pero sí quisiera dejar como muy evidenciado que en la fracción la inmensa mayoría tenemos la postura que yo comparto, ¿verdad? El secretario general del partido ha condenado esto. Es como bastante claro cuál es la postura del Frente Amplio muy mayoritaria al respecto, sin negar que existen otras posturas, que yo no pretendo negarlas, y porque sé que además vienen de compañeros y compañeras que no son autoritarios, que no son defensores de ninguna dictadura, sino que tienen sus bemoles, sus lecturas, que yo en algunas ocasiones no considero adecuadas, que en otras ocasiones considero que podrían tener razón, pero que no llegan a una conclusión con la que yo pueda coincidir, ¿verdad?
Pero lo otro es que el Frente Amplio no es su núcleo, para el Frente Amplio no es su núcleo central esa discusión, es la discusión nacional. Claro. Y que usted nos decía, ¿verdad? Y nos han dicho en estos últimos 3 años que estamos frente a un gobierno autoritario, nos decía usted ahorita en la entrevista, con prácticas antidemocráticas, y que ustedes han sido el partido que le ha dado cara a esto, ¿verdad? A luchar contra esto. ¿Sienten que realmente son la única fracción de oposición en el Congreso? ¿Se sienten muy solos en el Congreso en esa lucha que ustedes señalan están dando contra lo que está pasando en la actual administración que ustedes califican de esta manera? Sí, dividiría eso en 2 etapas. Al inicio sí, absolutamente solos. Voy a contar una anécdota para mostrar qué tan solo. Claro. Yo fui jefe de fracción el primer año de la actual fracción del Frente Amplio. Ustedes recordarán que uno de los primeros de las primeras acciones llamativas del presidente de la República fue ir a pararse, esto en el año 2022, frente a la Fiscalía a hacer una conferencia a gritos. Desde el inicio, esto no es novedad, lo de la marcha, etcétera. El presidente fue y se paró frente a la Fiscalía a hacer, una muestra de su discurso común, ¿verdad? De injerencia sobre otros poderes. Y yo recuerdo que en esa tarde yo me levanté en plenario y fui a hablar con los demás jefes y jefas de fracción, de uno en uno. Dije, a ver, en una democracia esto no está bien. No puede uno ir a pararse a pegarle gritos a quienes investigan, a quienes lo investigan a uno, porque el fiscal general investiga a quienes somos miembros de los supremos poderes. ¿Eso se lleva a dónde? En los procesos judiciales donde corresponde. Vaya y se defiende donde corresponde. Pero usted no puede utilizar su poder político para intervenir en procesos judiciales o investigaciones judiciales. No se puede. Eso no está bien en ninguna democracia. Se los dije de uno en uno. Les dije, yo me voy a ir a levantar y lo voy a decir. Espero que ustedes también. Creo que solo yo me levanté a decirlo esa tarde. ¿Y por qué? Porque en 2022 había un cálculo respecto a la popularidad alta del presidente. Yo les dije, podrá ser todo lo popular que quiera, pero si algo que no está bien y punto. Aunque sea el tipo más popular del universo, yo lo siento mucho. Y me quedé solo. Eso en esa primera etapa. Luego ha venido variando, porque creo que hay 2 razones que explican por qué ha venido cambiando. Primero, la buena, creo yo, la buena en términos relativos, que es que se han dado cuenta que esos límites que debería autoimponerse cualquiera que tenga poder político para poder así también cumplir con los principios democráticos, el presidente se los brinca una y otra vez y cada vez con más fuerza. Entonces se han dado cuenta de eso. Se dieron cuenta que sí, que inició con la fiscalía, pero luego vinieron por ellos, ¿verdad? Como hacía el célebre poema. Primero vinieron por unos y después vinieron por mí, ya no había nadie. Se dieron cuenta de eso, que ya no era solo contra el fiscal, que después se comenzó a meter con todo mundo, con los medios de comunicación, con los empresarios, con los sindicatos, con la Contraloría, que seguían ellos en la lista. Y entonces se dieron cuenta del riesgo de tener un presidente que no respeta las reglas básicas de la democracia. Y luego hay otra razón que creo que es que también por cálculo político, se acercan las elecciones, entonces también hay gente que sabe que tiene que posicionarse más como oposición para poder desmarcarse, etcétera, etcétera. Y entonces hemos visto partidos que han estado como yendo y viniendo, ¿no? Como primero ponerse a la sombra de Chávez, pero después ya se dan cuenta que Chávez les está comiendo el electorado, entonces ya ahora quieren parecer oposición. Y también esa es otra razón de que esté cambiando ese escenario. Pero lo que sí podemos decir desde el Frente Amplio es que con absoluta coherencia, desde el inicio, alertamos que estábamos frente a un autoritarismo creciente y creo que lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón. Don Jonathan, usted al inicio nos decía varias cosas que me llaman la atención, que era, queremos ser innovadores en nuestro proceso de selección de candidaturas, tendremos una asamblea nacional muy pronto, dijo usted hace algunos instantes, hablemos de fechas, de figuras incluso que por lo menos no han descartado la posibilidad de ejercer esa candidatura. Doña Patricia Mora en las elecciones municipales estuvo siendo candidata a alcaldesa en San José. Don Ariel Robles, que lo estaba pensando. Bueno, siempre está ahí la figura de don José María Villalta, que encarna la coyuntura más exitosa electoralmente que ha tenido el Frente Amplio. Con más claridad tal vez, ¿qué nos puede decir sobre ese proceso y cuándo ya tendríamos una candidatura o una fórmula presidencial del Frente Amplio? Sí. En eso no estamos comiendo ansias, ¿verdad? Yo veo partidos demasiado metidos en sus disputas internas y están perdiendo de vista lo que ocurre fuera y ese me parece un error. Por eso nosotros en el Frente Amplio no estamos comiendo ansias con eso.
tampoco comemos ansias por otra razón, porque en el Frente Amplio, dichosamente puedo decir que estas personas que usted ha mencionado, todos estos liderazgos, ninguno de nosotros y nosotras ve una candidatura como parte del programa personal de crecimiento, sino que lo entendemos como ser uno útil a un proyecto político en el que cree. Entonces aquí no hay nadie salivando por una candidatura. De hecho, a mí me parece raro. Debe ser una cosa de mi carácter, o no sé. Que veo gente como en otros partidos. Es que hacer campaña política es duro. Es muy duro, es cansado. Es más, querer gobernar este país, yo siempre me he preguntado por qué alguien quiere gobernar este país con lo difícil que es. Si uno, quizás a uno le mueven como ideales fuertes y eso lo mantiene uno con energía, pero hacer campaña no es como gobernar. A mí me gusta más lo de las campañas políticas. A mí no. Lo de las campañas políticas me parece uno de esos momentos que como verdad, todo es tan muchas veces tan superficial y hay campañas sucias y entonces... Y esta va a ser una campaña violenta. Va a ser una campaña muy violenta. Va a ser una campaña violenta. Entonces nosotros no comemos ansias sobre eso. Vamos a tener nuestras candidaturas electas entre julio y agosto de este año, ¿verdad? Tanto las de diputaciones como la presidencia. Tenemos un proceso de diálogo a lo interno. También estamos midiendo la realidad nacional con instrumentos adecuados, ¿verdad? Encuestas, revisando todos esos datos. Porque entendemos que nuestras figuras, que dichosamente tenemos varias, es un medio para aquellas cosas en las que creemos. No hay aquí una disputa como que ustedes pueden imaginar que qué sé yo, que Ariel y Patricia y José María Villalta están ahí acechando el uno al otro para ver quién es. Eso no está pasando y eso no va a pasar. Sí vamos a tener un proceso de elección de candidaturas, decía que innovador, y espero que así podamos resolverlo pronto en una Asamblea Nacional, porque en el Frente Amplio siempre hemos aspirado, es una cosa compleja operativamente, a que la elección de nuestras candidaturas a diputación, que hoy es bastante democrática, sea más democrática. ¿Cómo es hoy? En el Frente Amplio no se eligen por parte del candidato a la presidencia ni un solo puesto de diputaciones, que otros partidos sí a dedo, ¿verdad? En el Frente Amplio las candidaturas a diputación se eligen en cada provincia, no en la Asamblea Nacional como hacen los demás partidos. Nosotros hacemos asambleas provinciales integradas por representantes de cada uno de los cantones que tuvieron que ir a ganarse votos a su cantón, en la asamblea de su cantón, para que vayan a una asamblea provincial que tiene representantes de todos los cantones, y allí se elige nuestra candidatura a diputación. No las pone ni el secretario general, no las pone el candidato a la presidencia, no se ponen a dedo. Y a fin de cuentas, yo para poder ser candidato a diputado tuve que ganarme con trabajo, legitimidad ante los cantones de mi provincia para que tener los votos, porque si no, no podría ser candidato a diputado. Entonces no depende de si Patricia Mora o José María Villalta me quería de candidato a diputado, no, dependía de los propios cantones y la legitimidad que yo pudiese tener. Queremos hacerlo incluso más democrático, que cualquier persona afiliada al Frente Amplio formalmente pueda elegir, ya no por representaciones delegadas, como en este caso, ¿verdad? Que son delegados de las asambleas cantonales a una provincial, sino que en lugar de ser mediada por esos delegados, sea directamente cada persona afiliada votando, decidiendo en su provincia quién quiere que sea sus candidatos a diputados y diputadas, ¿verdad? Y tenemos pues una afiliación en crecimiento. Ningún partido político hace esto, ¿verdad? Eso también no lo hacen, creo, ni lo que hacemos actualmente, ni lo que pretendemos hacer, ¿verdad? Porque sigue existiendo como una gamonalización de la política, ¿verdad? Hay gamonales, hay unos señores que se distribuyen el poder, entonces tienen que poner a sus cuotas de diputados y las cuotas de diputados del otro, ¿verdad? Entonces por eso no pueden dejar que sus propias provincias decidan. Queremos incluso que sea toda la afiliación la que decida, y también invitamos a toda la gente simpatizante del Frente Amplio que se afilien. Si ustedes quieren incidir en las diputaciones del Frente Amplio que vamos a tener en la siguiente, afíliense y van a poder participar directamente en buena hora. Van a poder estar allí y ser partícipes. Esto depende, ¿verdad?, que podamos dar ese otro paso, eso sí, de acuerdo de la Asamblea Nacional, de una puesta en operación, porque no es simple, por eso les digo, no es simple, aunque hemos aspirado a eso, no es simple. Eso implica abrir urnas en todo el país, eso nos implica recursos que como partido siempre tenemos poquísimos, ¿verdad? Implica una operativa, una puesta en operación, dependerá de todo eso, pero estamos tratando de llegar a ese punto, ¿verdad? Estamos trabajando para que se pueda hacer mediante esa vía, y mientras otros partidos, hay unos señores que ponen a dedo cuáles son sus cuotas de diputados, en el Frente Amplio hoy, y esperamos que todavía de una manera más fuerte en el futuro,
es la gente que se afilia, la gente que participa en la vida partidaria la que decide que alguien sea candidato a diputado, no un gamonal, no un dueño del partido. Y esa democracia interna creo que es necesaria no solo para el Frente Amplio, sino para legitimar los propios partidos políticos. Y en la presidencial, ¿cómo será, don Jonathan? Igual, si aparece más de una figura que quiera, ¿verdad?, ser igual. Candidatura presidencial, también igual. Actualmente igual, ¿verdad? Lo que ocurre es que la presidencial la elige la Asamblea Nacional, es una elección nacional. Esa Asamblea Nacional, ¿cómo se integra? Por etapas. La Asamblea Cantonal elige delegados a una provincial, esa Asamblea Provincial elige delegados a la Asamblea Nacional. De nuevo, no lo elige nadie a dedo, ¿verdad? Es la misma gente del partido la que va eligiendo sus representantes para que vayan a elegir un candidato a la presidencia. Ese es nuestro mecanismo democrático actual, pero también estamos trabajando para ver si nos resulta posible aplicar igual en el caso que haya varias candidaturas a la presidencia, esta elección mediante cada persona afiliada votando, ¿verdad? Entendiendo, don Jonathan, que usted nos dice, ¿verdad?, que esas vanidades, esas ansias de ser candidato o candidata presidencial dentro del Frente Amplio no están en ese momento, en esa etapa. Evidentemente el nombre de don José María Villalta siempre está, ¿verdad?, presente en la mente de la gente. En un caso hipotético de que don José María presentara su nombre, ya sea para ser candidato a la presidencia o a una diputación, ¿sería los mismos de siempre ya, tomando en cuenta sus intentos y sus pasos por la Asamblea Legislativa, como él hablaba de los mismos de siempre hace algunos años? Hay una diferencia clave en esto. Hay una diferencia clave. Yo creo que cualquier partido político se desearía a un José María Villalta. Número uno, por la capacidad demostrada. Cada vez que fue diputado fue el mejor diputado de esa Asamblea Legislativa. Y número dos, porque tiene un historial absolutamente limpio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es lo mismo un Otto Guevara postulándose una y otra vez, postulándose después de tener su partido condenado por estafar al Estado, ¿verdad? Incluso por tener una condena por haber escondido información en su declaración patrimonial. Y ese sí que es uno de los mismos de siempre, porque va de nuevo a pesar de tener ese tipo de señalamientos gravísimos, ¿verdad? No es lo mismo un Figueres que viene una y otra vez con señalamientos gravísimos, yéndose del país durante 10 años. Se desea cualquier partido político tener una figura con el nivel intelectual, con la capacidad de comprensión del Estado, y además con un historial absolutamente limpio. Entonces, a mí me enorgullece tener a José María Villalta en el partido y que sea uno de los posibles candidatos a cualquiera de los cargos a los que podamos aspirar. Entonces, yo creo que esa categoría de los mismos de siempre no aplica en este caso, porque los mismos de siempre son los que van una y otra vez después de haber demostrado que no cumplen, después de haber demostrado que no dan la talla, después de haber demostrado que además cuando están en la función terminan incumpliendo parámetros éticos básicos. Entonces, yo creo que no aplica, más bien es un orgullo para nosotros tener una figura con ese nivel y con un historial así de absolutamente limpio. Creo que a don José María cuando dijo los mismos de siempre le faltó eso, los mismos de siempre que no cumplen, porque lo primero, si él aspira a alguna candidatura, lo primero que le dirán también. Sí, también el tema, y nada más para cerrar con el tema de don José María Villalta, entiendo la lectura que usted hace y la defensa que hace de don José María, pero desde un punto de vista de estrategia política, si ya fue 2 veces candidato a la presidencia y no lo logró, ¿por qué ir por una tercera, verdad? No sé qué lectura hacen también por la intención que tiene el Frente Amplio de gobernar por primera vez el país con una figura que lo intentó 2 veces y fracasó. Todo eso efectivamente está en análisis, estamos revisando toda la información que tenemos disponible, obteniendo nueva información para hacer ese análisis, pero lo cierto es que las mejores votaciones que hemos obtenido en la historia del Frente Amplio han sido con José María Villalta a la cabeza. Que solo en la última elección, yo creo que también eso lo desea cualquier partido político, en la última elección tuvo más de 180,000 votos. Arrancar por allí es un muy buen arranque para una campaña. Creo además que dichosamente esta fracción, mucha gente puede tener diferencias con nosotros, absolutamente natural, y yo lo celebro, es propio de la democracia, pero la gente que nos votó le hemos quedado bien, hemos cumplido con lo que nos han pedido. Entonces esos 186,000 votos son más que valiosos. Pero todo eso está en análisis, efectivamente, también a la hora de decidir José María Villalta, Ariel Robles, Patricia Mora, cualquiera de nosotros y nosotras, tenemos absolutamente claro, pero absolutamente claro, que de ese análisis surgirá quién sea nuestra candidatura, pero no porque José María quiera, no porque Ariel quiera, no, sino porque sea lo mejor para el partido. Y si dentro de ese análisis de táctica política es uno u otro, pues efectivamente eso es lo que haremos.
Don Jonathan, ¿qué es Agenda Viva exactamente? Ujú. Porque lo vimos recientemente en una convocatoria con figuras de distintos sectores, de distintos partidos políticos. ¿Qué es lo que se pretende con esta alianza, o no sé cómo llamarle? Ujú. ¿Cómo lo describiría usted? Yo lo llamaría un espacio, ¿verdad? Para contar la historia más o menos de dónde surge. Que algunos medios lo llamaron coalición. Sí, creo que eso es adelantarse en exceso, ¿no? Ok. Las coaliciones no las puede hacer ningún colectivo. Las coaliciones las hacen partidos políticos formales y eso pasa por sus asambleas nacionales, ¿verdad? No. O sea, para que el Frente Amplio entre en una coalición, se requiere ir a una asamblea nacional, haber realizado los acuerdos con los respectivos partidos políticos formalmente inscritos. Eso no lo hace un colectivo, ¿verdad? Eso no lo hace un colectivo. Eh, ¿Qué es lo que sí es? Yo creo que es un espacio de confluencia y convergencia. En su momento, pues, conversando con diferente gente, uno termina hablando con mucha gente y yo estoy abierto a hablar con gente que no opina igual a mí y creo que dichosamente eso me ha ayudado también. Nos dimos cuenta que había muchas personas que no tienen adscripción partidaria, que no quieren entrar a un partido político, otras que están en partidos políticos, pero que querían participar de algún lugar en el que pudiesen definir cuáles son sus prioridades, cuáles deberían ser las prioridades para el país, cuáles son temas a abordar. Entonces, en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert, que es una fundación de los socialdemócratas alemanes, que tiene muchos años acá en el país, les tocamos el hombro y les dijimos, podemos crear algún espacio así y ver qué sale. A través de una metodología se hizo una primera sesión identificando los mayores, los temas prioritarios para el país a través de una metodología que utilizamos, y a partir de eso se crearon mesas de trabajo donde personas profesionales de diferentes experiencias que vienen, la mayor parte sin ningún partido político, que vienen de diferentes experiencias institucionales o experiencias políticas, se sentaron en sus áreas de conocimiento a trabajar en propuestas, y de ahí salen más de 200 propuestas. Luego en una priorización que presentamos el día de ayer. ¿Con cuál objetivo? Yo se los decía en una de las últimas reuniones que tuvimos. El objetivo no puede ser llegar y poner el documento y decirle a los partidos políticos, ¿quieren ustedes firmar? Porque en campaña todo el mundo firma lo que le pongan encima de la mesa, todo el mundo firma. Digo, eso porque yo he pasado por procesos como ese y son desgastantes y luego infértiles. Yo recuerdo el partido a mí me había mandado, quizás ustedes lo recuerdan, como representante, esto hace bastantes años ya, a aquella mesa de partidos políticos que este señor de apellido Artavia de INCAE estuvo organizando con don Miguel Gutiérrez Saxi, ¿verdad? Y fuimos todos los partidos políticos y nos pusimos de acuerdo en un montón de cosas. Ahí votaban y nos pusimos de acuerdo. Fue un ejercicio interesantísimo, además con una metodología muy bien elaborada por estos señores. ¿Qué pasó? Que el objetivo era que los partidos nos comprometiéramos con ese documento, lo incorporáramos a nuestro programa de gobierno y cuando llegáramos a la asamblea o al ejecutivo, continuásemos en esa línea. Ujú. Nosotros lo hicimos. Los demás partidos dijeron, firmaron, porque es lo que correspondía en campaña, no es lo que se ve elegante. Pero luego les daba igual. Entonces yo les decía, este documento, que está dispuesto a ser objeto de mejoras, a discusión, etcétera, no es una cosa decirles, hey, vengan a firmar estos 10 compromisos partidos porque lo va a firmar medio mundo. Eso no sirve de mucho. Creo que más bien este espacio tiene que servir para presentar ese documento y decirle a las organizaciones sociales, a los partidos políticos, aquí un montón de gente, 120 personas, fuimos capaces de, con todas nuestras diferencias, yo tengo diferencias profundísimas, ahí estaba doña Ana Elena Chacón y yo comencé mi vida política marchando en contra del TLC y sigo creyendo que doña Ana Elena Chacón, que apoyaba el TLC, estaba equivocada y lo sigo creyendo. Hasta los vimos con las exdiputadas del PLP también. Y la gente Claro. decía, ¿pero qué es esto? El Con PLP y Miguel el Frente Guillén de Amplio Liberación. con Liberación. Ujú. Y Claro, nada más habían para... invitados, también hay que Claro. separar los invitados que no participaron de la Ajá. agenda, que estaban invitados para hacer escuchas, ¿verdad? En este momento, y los de la agenda, ¿verdad? Don ¿Y Miguel quién Guillén no tuvo la participó idea? de la agenda. ¿Quién tuvo la idea de hacer esto? Esto surge, pues lo voy a poner así, de una conversación preliminar entre doña Lisbeth, se me va el apellido, doña Lisbeth, que estuvo en Conaptis en su momento, Emilio, a quien yo no conocía, me lo presentó un Emilio amigo, Arias. Emilio Arias, y yo. Ok. Conversamos un poco y dijimos, y como yo tenía contacto con la Fundación Ever, yo les dije, quizás ellos nos pueden ayudar. Yo he participado en varios procesos de diálogo con ellos, muy interesantes, quizás nos ayudan. Eso sí, eso arranca allí y luego
ya no está bajo nuestro control, ¿verdad? Porque comienza la gente misma a agregar otras personas. Es decir, yo conozco a tal que sabe de este tema de educación, vienen y se suman, ¿verdad? Comenzó a crecer esa red de manera natural y ya el proceso continuó por su cuenta. Digamos que nosotros empujamos la parte operativa, de decir que haya un espacio. Luego el espacio creció de una manera muy natural, ¿verdad? Entonces, habían personas que estaban en la mesa de seguridad que decían, es que yo conozco también y me paso hablando de este tema y sabe de este tema y es experta en este tema, y tráigala, y comenzaron a trabajar. Y todo el mundo se metía al chat ahí. Claro, claro. Okay. Y eso iba creciendo por su cuenta. Luego sí fue necesario, como desde la fundación y con nuestra compañía, dar una metodología para organizar el trabajo, y el documento fue surgiendo por su lado, entre gentes que, insisto, no coincidimos en todo. Yo sigo teniendo esas diferencias con estas personas y fuimos capaces de coincidir en unos temas, en los demás no, y sobre todo, por eso es el reto que yo creo que se lanza desde la Agenda Viva a los partidos y a las organizaciones sociales. Si fue posible entre tanta gente tan distinta coincidir en una agenda básica, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a seguir peleándose? ¿Van a seguir pegándose gritos todo el mundo? No vengan a firmarnos el documento a decir que todos están de acuerdo. Sean capaces de construir con otros. ¿Cómo? Ya verán. Las convergencias políticas son muy distintas. Van desde las coaliciones formales, que ya veremos si pasa, eso le toca a cada partido. Las alianzas, que no son formales, porque se pueden realizar con organizaciones. Hasta los procesos posteriores, y en el Parlamento seremos capaces los partidos de ponernos de acuerdo a través de ese instrumento. Y creo que ese es el reto importante que se lanza, y sobre todo el mensaje de que en un país que parece querer alguna gente tirarlo hacia que seamos incapaces de dialogar entre la gente distinta, que entre los que pensamos distinto no nos podamos tomar ni un café porque está satanizado y porque tenemos que odiarnos todos, que demos ese otro rostro de ese país que también existe, el que es capaz de sentarse a hablar con gente que no piensa igual que uno, porque yo no sé si lo que se pretende desde esos lados es que solo hablemos entre los iguales, ¿verdad? Que solo hablemos entre los que piensan exactamente igual que yo para que refuercen mis ideas. Pues Costa Rica no se construyó así. Entonces, como para precisar, ¿qué no es Agenda Viva? No es una coalición de partidos políticos. No es una coalición de partidos políticos. No es un grupo que de ahí está buscando sacar un candidato o candidata presidencial. No. No es un movimiento para sacar al gobierno. No, de hecho la agenda no se construye en contra de Chávez, se construye con visión de futuro. Y sí es una agenda de temas de diferentes sectores y partidos políticos, pero que no se presentan ante el movimiento como partidos políticos, sino como actores. Claro, yo participé, por ejemplo, de manera absolutamente personal. Obviamente tengo unos sombreros que no se puede quitar uno, pero yo allí, cuando participo, que obviamente trabajé en la parte económica, que es mi tema, en esa mesa estuve participando, ya en la parte sustantiva, no estoy avalándolo como Frente Amplio. Jonathan Acuña, que además es diputado del Frente Amplio y secretario, pero es Jonathan Acuña. Okay. Si el partido lo avala, para eso nosotros tenemos nuestros mecanismos internos, ¿verdad? Ese es otro proceso. Que lo llevarán a cada partido y cada partido verá si lo avala. Vamos a tomar el reto de intentar dialogar con otros a través de este instrumento, ¿verdad? Eso ya le tocará a cada organización, porque había, por ejemplo, gente de sindicatos, gente de organizaciones de sociedad civil, de organizaciones de derechos humanos. De la academia también. De la academia, pero ninguno de ellos está hablando en nombre de su organización, ¿verdad? Como uno participa en muchas otras organizaciones. No es un partido político, no tiene pretensiones electorales, no es una coalición, porque las coaliciones no las hace sociedad civil, las hacen los partidos políticos con los mecanismos que establece el Código Electoral. No es una coalición. No es una coalición electoral, no pero es una coalición sea electoral. como sea, es una coalición en temática, ¿no? Bueno, podemos llamarle como porque es que coalición lo ligan de una vez a que van a ir juntos a las elecciones. Legal, claro, la connotación legal tiene ese problema, que eso, la connotación legal de coalición es coalición electoral formal ante el TC. Llamémosle una convergencia. Creo que tal vez sería un término más adecuado para no enredarnos con el jurídico. Una convergencia donde efectivamente venía gente del sector privado, que tenía que sentarse con gente que viene de los sindicatos, que tiene que sentarse gente del sector agro con gente de organizaciones de derechos humanos, y nos pudimos poner de acuerdo en unas cosas, no en todas. Luego hay unas banderas que cada quien seguirá sosteniendo, porque no podemos estar de acuerdo en todo, y sin que nadie tuviese que doblar ni un poquito sus principios, pues nos pusimos de acuerdo en unos asuntos. ¿En cuáles temas se pusieron de acuerdo? ¿En qué sí? Eso quería saber. En materia de seguridad, en materia económica con varios asuntos, ¿verdad? En materia de condiciones laborales, en materia de ambiente. Hay consensos que son posibles de construir en este país, entre diferentes sectores, ¿verdad?
Entonces hay un conjunto de 12 áreas temáticas que fueron trabajadas, 200 propuestas, digamos, más detalladas, que priorizamos en nueve pilares fundamentales. Hay varios temas. Nos podemos poner de acuerdo, por ejemplo, en que este país requiere de una política de salarios crecientes, ¿verdad?, de manera progresiva, de salarios en el sector privado. Y nos podemos poner de acuerdo sobre eso. Entre gente que, les digo, venimos de lugares muy distintos. Nos podemos poner de acuerdo en que la exploración y explotación de petróleo en este país no debería aprobarse bajo ninguna condición. Nos podemos poner de acuerdo en eso. Luego hay otras cosas en las que no, pues sí. Entonces, ¿En qué no lograron acuerdos, don Jonathan? Es que, digamos, no hubo un proceso donde dijésemos en esto no estamos de acuerdo. Todo lo que está fuera de la agenda son temas que están en discusión. Okay. Y seguramente, no sé, aquí voy a especular, porque fue un tema que ni vimos sobre Estado laico. Seguramente tenemos unos que están a favor, otros están en contra. Sí, no. Si no está en la agenda, cada quien tiene su bandera sobre ese tema. Okay. Pero digo 12 áreas temáticas, dijo. 12 áreas temáticas. En las 12 áreas temáticas hubo acuerdos. Hubo acuerdos, claro. 200 propuestas que se dividen en esas áreas. Y la gente puede consultar en qué está de acuerdo todas estas personas y claro, cómo puede ver eso. El documento está en línea. Si buscan Agenda Viva, les va a salir en el buscador. Ya está en línea. Ayer mismo se puso en línea, ¿verdad? Y es un documento que nosotros mismos señalamos, es un documento abierto a mejoras. No pretende ser ni el Plan Nacional de Desarrollo de nadie, ni el programa de gobierno de ningún partido, sino una justificación para que discutamos y que ojalá otro sector nos diga, miren, sí, en esto estamos de acuerdo, pero en ese punto no. Y podemos seguro hablarlo y ver si de verdad nos ponemos de acuerdo. Pero aquí es muy importante resaltar algo. Yo creo que la historia de este país importa mucho porque las garantías sociales, el Código de Trabajo, son resultado, y hay una foto que creo que es como histórica, como muy significativa, ¿no?, que deberíamos tener muy clara, que estaba un señor de la izquierda, don Manuel Mora, el obispo, Monseñor Sanabria, y Calderón Guardia, que venía de las élites, de las oligarquías, en una misma fotografía. ¿Qué significa esa fotografía? Que no tuvieron miedo a hablarse, que fueron capaces de conversar, no porque opinaran igual, ni de lejos opinaban igual, tenían unas diferencias grandes, pero encontraron que en materia de derechos laborales estaban de acuerdo, aunque en lo demás no estaban de acuerdo. Por estar en desacuerdo en lo demás, no tuvieron miedo a salir en la foto juntos. Dijeron, bueno, nos vamos a poner de acuerdo en esto. Más aún, otra imagen histórica que a mí no se me sale de la cabeza. Este país pasó por una guerra civil en el 48. Una guerra civil. Eran unas condiciones donde la polarización llegó al extremo de las balas, ¿verdad? ¿Cómo acaba esa guerra civil? En Ochomogo, de nuevo, un sacerdote, Figueres Ferrer y don Manuel Mora. De hecho, recuerdo un video donde hacen la recreación de aquel momento, ¿verdad? De un documental donde intentan hacer la recreación. ¿Qué hacen? Claro, habían llegado las balas. Si habían diferencias, era bastante clarito que habían diferencias. Habían llegado las balas. De hecho, yo destaco que tuvieron la madurez para reconocer y mantener y hasta hoy las garantías sociales, claro, a pesar de que eran... ¿Cuál fue el acuerdo? Mantenga el Código de Trabajo. Mantenga el Código de Trabajo, mantenga las garantías sociales. También debió no perseguir, ese fue el otro acuerdo, a don Manuel Mora y a las personas del Partido Comunista. Igual los persiguieron, pero bueno, las garantías sociales y el Código de Trabajo se mantienen porque se lograron dar la mano y decir, en esto sí estamos de acuerdo, a pesar de que en lo demás no. Entonces, si este país logró construir sus mejores y mayores avances, así yo creo que hay que reiterarle a la gente que nos sirve de muy poco tanto ruido y tanto bullicio, tanto pretender que la política se trata de algo muy parecido a una mejenga. Usted está de un lado o del otro. Para el fútbol está bien eso. Yo soy herediano a muerte. No me verán nadie como nunca. Tiene que ser, ¿verdad? Yo sé que problema, aquí causamos. Ahí sí que nos vamos a poner de acuerdo, Fede, que ahí yo no hay ya sé. agenda viva de nada. Yo ya sé. Hay agenda de ser campeón nacional. Ah, bueno, ya empezaron, pero bueno. Eso sí. Pero sí, sí tenemos que ponernos de acuerdo. Claro. Y la historia lo refleja. Y la política no es fútbol. Bueno, que hasta en el fútbol la selección nacional nos pone de acuerdo. Y claro, ahí sí yo le celebraré los goles de Waston. Eso, nada más. Doña Jonathan, qué gusto conversar con usted. Se lo decía ahora fuera de micrófonos, uno de los diputados que uno puede estar o no de acuerdo con sus posiciones, pero siempre respetuoso, estudioso, y yo creo que eso también es de destacar. Muchos éxitos en lo que viene. Costa Rica necesita también que la Asamblea Legislativa, que los actores políticos tomen decisiones importantes por todo lo que nos está pasando, y esperaremos noticias del Frente Amplio, entendiendo que no tienen afán de figurar candidaturas para esto o para lo otro. Muchas gracias a ustedes y también desearles lo mejor en sus labores.
Metimos fútbol y se terminó el podcast. Vieron, se puso hasta- feo esto. Hasta el próximo punto de encuentro.